Hola, mi nombre es Ronald Morán, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la maestría de Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal. En la presente voy a realizar la disertación del trabajo final sobre una sentencia, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es del caso Reyes Mantillas y otros versus Ecuador, perteneciente a la materia de constitucionalismo y derecho penal. Bien, debo indicar que he realizado un análisis de un caso emblemático que ha marcado en este caso un precedente en la protección de los derechos humanos en el sistema penal ecuatoriano y su vinculación con el sistema interamericano de los derechos humanos, como es el caso Reyes Mantilla y otros versus el Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de agosto del 2024. Esta sentencia, debo indicar que no solo condena la violación de los derechos fundamentales, sino que también evidencia la necesidad de reforzar y consolidar un sistema de justicia penal garantista en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta disertación abordaré los hechos, el análisis jurídico de la sentencia y en este caso, relación con la normativa nacional e internacional, incluyendo precedentes de la Corte Constitucional ecuatoriana. Para esto haré un pequeño preámbulo de los hechos. Bien, en el caso el caso se origina con la detención arbitraria en este caso de Walter Ernesto Reyes Mantilla, Vicente Hipólito Arce Ronquillo y José Fran Serrano Barrera entre 1995 y 1996. En este caso, bajo cierta acusación de narcotráfico, fueron privados de su libertad sin orden judicial, sometidos a tratos crueles, incomunicación y vulneración de sus derechos a la defensa. Bien, debo indicar algo importante, que en este caso los procesados enfrentaron prisión preventivas excesivas, pese a que en el antiguo y derogado Código de Procedimiento Penal se contemplaban ciertas directrices que son contrarias a lo que establecen las fuentes de derechos internacionales. En la actualidad, en nuestro país, tenemos un nuevo cuerpo legal, como lo es el Código Orgánico Integral Penal y como también lo es la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que priman y garantizan los derechos y principios procesales. Bien, para esto debo regresar al tema, ¿no? Que en este caso podemos darnos cuenta que se violaron varios principios, como el principio de presunción de inocencia, así como lo menciona la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con todo esto, además, se desmintieron pruebas obtenidas bajo tortura, en este caso, y se le negó en este caso la asistencia consular al señor José Fran Serrano Barreira, que era un ciudadano colombiano. Bien, ahora es importante hacer el análisis jurídico de esta sentencia. Y esto es importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado ecuatoriano violó los siguientes derechos consagrados en la en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Cuáles son? 1. Que fue el derecho a la libertad personal. Esto está consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, ¿qué nos dice? Que la detención sin orden judicial y sin información clara sobre los cargos constituyó una privación ilegal y arbitraria de la libertad. Tenemos también que violaron en este caso los derechos a la presunción de inocencia y garantías judiciales. Estos también establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como también otros como la prohibición de las torturas y tratos crueles, derecho a una protección judicial, un sinnúmero de situaciones. Ahora, realizando un preámbulo de aquello, hay que ver en este caso lo siguiente, que hay que conocer las concordancias con el derecho ecuatoriano actual. Por ejemplo, esta sentencia reafirmó ciertos principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. ¿Por qué? Porque en este caso el artículo 76 actualmente de la Constitución de la República del Ecuador nos habla del derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la prohibición en este caso de la prohibición de pruebas obtenidas bajo coacción.
El artículo 77 de la misma Constitución nos dice que hay ciertas excepciones para la prisión preventiva que solo pueden aplicarse de manera justificada y proporcional. Ojo, y el 78 habla de la reparación integral, en este caso por la violación a los derechos humanos. Asimismo, y como dato a acotar es importante, la Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado en varias sentencias, y esto es importante conocerlo, la necesidad de restringir la aplicación, en este caso indiscriminada, de la prisión preventiva. Esto de aquí nos hace ver en la sentencia número 032-18-SCN-CC, como también en la sentencia 011-19-SCN-CC. Esto de aquí, ¿qué nos dice? En este caso, que hay que hacer un tema muy coherente sobre la aplicación y en este caso las reformas que fueron necesarias en su momento. En este caso, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos perdón, dice que tiene un impacto significativo en la justicia penal ecuatoriana. ¿Por qué este impacto? Ya que se plantearon reformas urgentes a nuestro sistema judicial, tanto así que en la actualidad tenemos, como por ejemplo, a ver, en el antiguo Código de Procedimientos Penales era contrario, nos dice, a ciertos tratados internacionales. Actualmente tenemos en la actualidad nuestro sistema de justicia da ciertas garantías, como ejemplo, la limitación estricta del uso de la prisión preventiva, se deben capacitar a los jueces, el fortalecimiento del acceso a la defensa y en este caso una asistencia consular, que así también la asistencia consular nos dice el artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Tenemos también como último dato la implementación efectiva de mecanismos de reparación a las víctimas, en este caso por violación de derechos humanos. Como dato a concluir debo indicar lo siguiente. En el caso de Reyes Mantilla y otros versus Ecuador, nos dice que, o bueno, es más claro que es un recordatorio, en este caso, de que es un recordatorio de la importancia del garantismo del derecho penal y la supremacía de los derechos humanos en un procedimiento judicial. Como abogados y conocedores de derecho, nuestro compromiso es velar porque el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y asimismo se garantice en la justicia ecuatoriana y se alinea a ciertos principios, en este caso de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. Este estudio que he realizado espero sirva como un llamado a la reflexión y a la acción para que nunca más se repitan estas vulneraciones a la justicia penal en el tema del debido proceso en nuestro estado ecuatoriano. Muchas gracias.